¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Bueno, como siempre, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, un gusto recibirte y vas a tener el honor de cerrar, ¿no? esta Siempre charla. le gusta a los políticos, ¿viste? El cierre. El cierre. Bueno, siempre es la última palabra de alguna manera. Palabra, claro. Pero bueno, sabor a poco dijiste que te dejó el discurso de apertura de sesiones del viernes pasado, María José. ¿Por qué? Así es, porque uno entiende que el discurso de apertura se marcan los ejes centrales de las políticas a llevar. Obviamente un diagnóstico, que es claro y todos coincidimos en el diagnóstico de la situación real. Creo que ese diagnóstico faltó también explicar cuál es la situación del municipio con el que se encontró María José, porque evidentemente no era como el que se planteaba hasta acá. Nosotros tuvimos constantemente, durante 8 años de gestión de Mariano Barroso, superávit. Hemos criticado muchas veces estos fondos que no se gastaban, la subejecución de fondos, un plazo fijo, y de pronto ahora nos encontramos con un municipio que no tiene casi dinero. Entonces eso me parece que faltó en el análisis del contexto global, o mejor dicho, de la Argentina, al cual todos coincidimos. Y después, como te decía al principio, Juan, el sabor a poco es porque uno espera siempre, porque a ver, para quien nos está escuchando ahora, es la apertura de sesiones ordinarias. La intendenta habla a los concejales, principalmente, obviamente a todos los vecinos, pero está abriendo el periodo, entonces ahí se marca cuáles son las políticas públicas, los ejes, cuáles son las ordenanzas que nos van a enviar, por dónde va a ir la política de gobierno. Y uno también le genera mayor expectativa porque era el primer discurso como intendenta municipal. Si bien hace 10 años que cumple un rol María José Gentile en el gobierno, habiendo sido secretaria del Consejo Deliberante, concejal, secretaria de Salud, jefa de gabinete, era el primero como intendenta. Entonces, para nosotros fue este sabor a poco porque no hubo, insisto, con el contexto que está, pero hacia dónde se quiere ir. Y más cuando hay problemas que los nuevejulienses acarreamos de años y que fueron planteados en la campaña electoral. Fueron puestos en el común cuando fue electa María José, los planteó. Entonces, bueno, uno quiere escuchar ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer con el relleno sanitario? ¿Qué vamos a hacer con las viviendas? ¿Qué vamos a hacer con la producción, como lo hemos manifestado, que directamente se omitió hablar de producción en un distrito como el nuestro? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Hacia dónde vamos a ir con el polo socioproductivo? Bueno, esas son las cuestiones que para nosotros, esto que le planteamos el sabor a poco. Y como lo he manifestado en algunos de los medios, la única definición política fue la defensa de un área de gobierno. Esa fue la única descripción política que se tuvo en un discurso inaugural. Entonces, sabor a poco me parece que para nosotros es la mejor definición. Y en base a esto, ¿cómo crees que sigue la cosa? Sabor a poco. Porque está bien, pero ahora eso fue el viernes, y de acuerdo a lo que dice, pero ahora está el día a día, está la situación, como recién decía Sebastián Mali, que el diagnóstico, todos coinciden, ¿sí? Por lo menos el diagnóstico expresado, claro, todos coinciden. ¿Y ahora cómo crees que sigue? Y ahora, perdóname Juan, ahora hay que gobernar. A ver, me parece que con la situación política que hay, se tiene que gobernar. Y este momento es fundamental, la política, el consenso, el diálogo, para poder llevar adelante una gestión municipal, en este caso, en un contexto complicadísimo. Creo que lo que viene es eso, viene mucho diálogo, por lo menos nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical, es acompañar todas las políticas que nos quieran plantear en pos de los nuevejulienses. ¿Vamos a tener el problema del dinero? Sí, claramente, pero hay otros temas que también tenemos que empezar a discutirlos. No es solamente el dinero. Los que te nombraba al principio. Me parece que nosotros tenemos que buscarle solución. A ver, hoy se están ejecutando 32 viviendas. Bueno, tenemos que tener claridad si se van a terminar, cuándo se van a terminar. Hay 32 familias esperando, ¿no? Me parece que es fundamental enmarcar sobre eso. Insisto, hoy creo que las pymes, los comercios, cuando recorremos
en la ciudad, el centro, vemos que están en un problema muy grande. Bueno, ¿qué herramientas municipales tenemos para acompañar a uno de los sectores productivos que dan trabajo? Porque quienes dan verdaderamente trabajo son las pymes de 9 de julio, los emprendedores. Nosotros nos están escribiendo y se están acercando a nuestro bloque muchos vecinos, muchos emprendedores que tienen este problema, que hoy están cercanos a poder cerrar su negocio o por lo menos achicarse. Y achicarse significa gente que no va a tener para poder trabajar, darle de comer a su familia. Bueno, ¿qué está haciendo el municipio para eso? Creo que es momento de pensar estas cuestiones centrales y después empezar a discutir los temas de 9 de julio, como te decía antes, que tienen que ver con el basural, que tienen que ver con el polo socioproductivo. Digo, a los 9 julienses nos costó $1 millón eso. Bueno, ¿hacia dónde se quiere ir? Me parece que son temas centrales que se vienen este año, que escuchaba a la concejal de Lía, que lo decía muy bien, es un año no electoral. Bueno, justamente, aprovechemos un año no electoral a trabajar fuertemente para empezar a resolver estos temas que vienen de larga data y que realmente hay que darle una solución. Yo ya no lo soporto más, yo que me gusta y abrazo la política desde muy chico, y cualquier vecino 9 de julio, llegar a una campaña política y discutir los mismos temas de siempre. Creo que ya es insoportable volver a debatir nuevamente estos temas. Creo que hay que de una buena vez encontrarle solución. Y cuando nos convoquen, si hay un diálogo a eso, obviamente nos va a encontrar. Bueno, la pregunta es, del 10 de diciembre acá, ¿hubo diálogo? ¿Hay diálogo? Termina la campaña, ¿no? Digo, terminó todo lo que dejó la campaña, no importa. Ahora, los discursos, asunción, renovación de todo, del Consejo Deliberante también. Este contexto difícil, recién mencionábamos y todos coinciden, ¿no? Fue un enero y un febrero de mucha actividad legislativa por distintos temas que necesitaban ser tratados, no podían esperar ahora, a marzo, ¿no? Al inicio de sesiones ordinarias. ¿Ves diálogo? ¿Ves intención de diálogo? ¿Los convocan, los consultan a ustedes como UCR o a los demás también, no? Mira, Juan, no existe. A ver, para nosotros claramente hay una continuidad política, no solo de un mismo signo político, sino de las formas o de cómo es la relación que tenemos los distintos bloques, en nuestro caso la Unión Cívica Radical, que como todos saben fuimos electoralmente en un frente político y bueno, ahí quedó la situación. Puede haber otros modos, capaz, con María José, con gente de la gestión municipal, pero a la larga es la misma situación. Es el no diálogo, es el no ser consultado, la relación obviamente es institucional, es buena y yo debo reconocer a la concejal Paula Delía que ella busca un diálogo en el ámbito del Consejo Deliberante para poder lograr el consenso en la aprobación de las ordenanzas. Pero ese es el diálogo. No hay un diálogo político hacia dónde se quiere ir o una consulta qué es lo que se puede hacer. Eso no existe. Es la continuidad de 8 años de gobierno. Es igual. Para nosotros es un gen de cómo gobierna y se maneja el PRO, que no le digo que esté bien o mal, es su forma, y es la que nos ha llevado a no poder haber hecho un acuerdo político en todo este tiempo, en estos 8 años y 3 meses que se han intentado en distintas etapas, con distintos actores, pero que nunca se logró porque se entiende o entienden que como han ganado, tienen el derecho absoluto de hacer lo que creen ellos. Y la verdad que la política, la democracia demuestra justamente lo contrario. Quien gana tiene mayor responsabilidad a convocar, a dialogar, a buscar consensos, a ser ese actor central en la búsqueda de mejores condiciones para todos. Bueno, no lo hemos encontrado, entonces esto es lo que nos hace, a tu pregunta, continuar como lo veníamos haciendo, la misma relación que con la gestión de Mariano Barroso. ¿Con qué temas ustedes, tu bloque, ¿no? van a hacer hincapié o van a poner o van a presentar proyectos?
en este periodo, ¿no? Algunos ya los vienen presentando, ¿no? Pedido de informes del basural, o por lo menos de cómo viene la cosa. Sí, hemos presentado del basural, como decías, ahora estamos presentando también un pedido de informe con el tema de la Expo Agro, que se había conformado una mesa, que 9 de julio ya había reservado para el 2024 tener un stand, se habían convocado los empresarios y lamentablemente vemos que no se ha ido, porque hacemos hincapié, Juan, y parecemos reiterativos. Eso no es, está bien, no es positivo en el sentido de decir, bueno, se pierde una oportunidad, pero no está bien enmarcado dentro del contexto de decir, no estamos para este gasto. Pero es la única política que tiene el municipio en producción. Si no desarrolla la única política que tiene. Yo vi la Expo Agro, que el resto de los municipios van. ¿Y por qué? Porque justamente en este marco, a nuestro entender, hay que salir por arriba, no encerrarse. Entiendo que es un costo, pero que es un costo que la mayoría la absorbía la Cámara de Comercio, más justamente las empresas que iban. Entonces, me parece que justamente en este contexto necesitamos que darle más herramientas y visibilidad a quienes producen, a los actores que van a esta exposición tan importante. Por eso nos parecía que se tenía que ir. Fue un compromiso que nosotros habíamos tomado también, que nos pedían los empresarios que iban y los que querían ir. Bueno, lamentablemente hoy no se está. Y como te decía antes, Juan, en producción era la única política pública que tenía esta gestión municipal. Hoy no tiene ninguna. Entonces, vamos a machacar sobre eso. Hoy creemos y estamos convencidos que quienes producen, quienes emprenden, quienes dan trabajo, necesitan una mano del Estado. Entonces estamos viendo distintas ordenanzas y proyectos que tienen que ver con eso. Por eso vamos a centrarlo por un lado. Y después, obviamente, lo que recibimos a diario de los vecinos en cada recorrida, visita, charla que seguimos teniendo. Creo que nuestro rol tiene que ser eso. Creo que hoy, en un consejo deliberante, como se viene hablando, totalmente distinto, aspiramos a que muchas de estas cuestiones que hemos planteado oportunamente, pero que después no tenían una resolución o directamente una respuesta, bueno, hoy me parece que tenemos más fortaleza, que no somos parte del oficialismo, para poder marcar, y que esto tiene que ver con, porque no se tienen que sentirlo mal quien gobierna, sino tiene que entender que nosotros estamos para ayudar. Y ayudar significa a veces visibilizar problemáticas que tenemos, obviamente buscando soluciones. Si hacemos nada más oposición por la oposición mismo, o si tratamos de buscar basura bajo la alfombra, y eso está mal. Y desde la Unión Cívica Radical no lo vamos a hacer. Creo que nuestro partido y nuestro bloque tiene una historia y una coherencia en buscar soluciones para los nuevejulienses. Por eso han gobernado 10 intendentes de nuestro partido. Y quiero decir con esto que tenemos una responsabilidad porque todos vivimos acá en 9 de julio. Así que nuestro bloque este año va a trabajar fuertemente en eso. ¿Qué lectura haces de un tema que ustedes acompañaron, ustedes estuvieron justamente en la redacción, o por lo menos lo han, por supuesto lo han acompañado a la presentación? El tema ese de movimiento de tierras que tanto ruido hizo durante el verano, ¿no? Que Luis Moss presentó un pedido de informes. El plazo está vencido para una respuesta. Así es. Que uno dice, los plazos están para cumplirlos. Totalmente. Y una no respuesta es una respuesta. Así es. Entendemos justamente. Lo entiendo, es lo que leo yo desde afuera, sobre el hecho puntual este. ¿Cuáles son las instancias? ¿Cómo sigue el tema? ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre esto? Mira, primero es otra demostración que hay una continuidad de gestión. Mariano Barroso tampoco respondía los pedidos de informe. Este ha tomado mayor estado público porque todos los bloques que no somos oficialistas hemos pedido una sesión extraordinaria para tratar el tema, más que todo porque, como sabe la gente, no se sabía bien y nosotros queremos buscar cuál es la responsabilidad del gobierno municipal, porque ha tenido una respuesta, quien ha hecho el proyecto, Luis Moss, por parte del secretario de Obras Públicas, que hay una autorización por un exfuncionario municipal.
Entonces queremos saber cuál es la autorización, de qué se trata, hacia dónde se va. Pero justamente lo que decís, la no respuesta nos marca que no es tan clara cómo se dio esa autorización. Entonces estamos viendo, lamentablemente, que había cuestiones en el gobierno anterior y que muchas tienen continuidad, que no son claras, que son poco claras. Y en muchas estamos hablando, obviamente, de recursos municipales. Entonces creo que tenemos que ser muy responsables en esto. Por eso fue nuestro acompañamiento un pedido de informes, la sorpresa en que no hubo respuesta en el tiempo. Yo creía que había algún cambio en la gestión y nos demuestra que no, que es hacer o querer defender entre los propios alguna cuestión que obviamente no está bien, porque esto nos está marcando, y ahora es analizar cómo se continúa, esto vos lo decías, las herramientas legales que se tienen desde el Consejo Deliberante, es obviamente insistir con el pedido de informe, es volver a insistir, y si no después buscar otros mecanismos, como poder citar a los funcionarios, al Consejo Deliberante, para que verdaderamente den explicaciones del tema, porque no estamos hablando de cuestiones económicas y de mucha plata que puede haber perdido el municipio, y que quien se haya dado la autorización, en qué contexto la dio o cómo la dio. Entonces, me parece que estamos hablando de cuestiones serias, y que esto también, aparte, ha demostrado que no era la primera vez, sino que hay otras situaciones que seguramente desde los distintos bloques las vamos a estar marcando a lo largo de este año. ¿Crees que, recién hablábamos, y un hecho como este, y como decís, por ahí hay otros dando vuelta, habrá que ver cómo se sigue o cómo se avanza con cada uno de ellos, pero más allá de una continuidad con otra impronta ideológica y en cuanto a nombres, ¿crees que hay una herencia también que en algún momento empieza a pesar? Totalmente, Juan. Yo creo que hay una herencia en la cual la intendenta no puede decirla porque era parte de ese gobierno. A ver, cuando el exsecretario de Obras Públicas ha autorizado esta cuestión de la tierra que estamos hablando, la intendenta era jefa de gabinete, era la máxima responsable de su gabinete, de sus secretarios. Así que, por acción u omisión, es responsable. Y ni hablar, esto que vos hablás de una herencia, que por eso para nosotros faltó en el discurso. Herencia me refiero a hechos, así sí, como estas cuestiones que, evidentemente, por ahí no lo sabía, no pongo que sabía, quizás sí, también es otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que... No lo sabemos, pero cuando uno ejerce un grado de responsabilidad, como la jefatura de gabinete o es funcionario, siempre por acción o omisión uno es responsable. Entonces, yo creo que quiero creer que se sabían, en el sentido de que el gobierno municipal era pleno consciente de todas estas situaciones, y obviamente hoy empiezan a exteriorizarse, y bueno, por eso queremos tener respuestas. Creo que los nuevejulienses nos merecemos respuestas si hubieron hechos, insisto, poco claros, porque justamente esto nos está sembrando la duda de que son pocos claros. Si la respuesta es inmediata y bueno, no, sí hay un convenio con un privado que se entregó la tierra. Acá está el papel, mira, acá está medio borroso, pero bueno, acá está. Totalmente, claramente. Y ahí está bien, porque son facultades que tiene el gobierno, de hacer convenios con privados, pueden ser económicos, pueden ser por trabajos, pueden ser por lo que sea. Pero el convenio tiene que estar. Tiene que estar. Entonces justamente esto genera esta duda que nos empieza a pegar a todo, y como te dije, a partir de esta duda empiezan a haber otras dudas que empiezan a surgir y que no eran tan claras. Y obviamente hay claramente una continuidad de gestión en las formas, en la cuestión política, más allá de la impronta, que obviamente es distinta porque son personas distintas las que conducen. Pero en estas cuestiones estamos hablando siempre de lo mismo. Nacho, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Juan, como siempre.